Entonces, en esta clase, Lacan, que está muy voltero como en este seminario en general, dice, bueno, con todo este tema del nombre, la nominación y demás, los voy a dejar para las vacaciones, ¿no? Nosotros al revés, es la primera clase después de las vacaciones. Cuando lo leí pensé, ¿no? La cuestión de cómo se juegan los tiempos. Pero tenemos el placer de volver a tener a Rosa otra vez este año y El placer es mutuo. muy bien. Y de estrenar este lugar tan blanco y tan bonito. Adelante. Bueno, vamos allá porque he tenido que comprimir como nos gusta comprimir para no pasarme del tiempo, porque, bueno, es largo. Comenzaré con un decir de Lacan. La verdadera honestidad quizás está en dejar abierto el camino, no cerrarlo, dejar la verdad inacabada. Y esto lo dice citando el debate platónico del Crátilo para señalar que ante un impasse en el debate es mejor tratar de pensar en ello y no darlo por acabado o cerrarlo, ¿vale? Si hay, ¿no?, un impasse en un debate, bueno, lo dejamos aquí, pero seguimos para seguir pensando, ¿no?, y para seguir más adelante, no cerrarlo, ¿vale? Por tanto, siguiendo el camino trazado este año, este curso, en torno a la función y efectos del significante, que determinan singularmente al sujeto, y él dice, y son naturales también como efectos mismos del discurso, vamos a proseguir a donde la experiencia del inconsciente nos lleve a saber o a decir algo sobre el inconsciente, ¿vale? Concerniente a la función significante, señala la oposición que viene ya de Aristóteles entre onoma y lexis, llevándonos a la función de la nominación con un estatuto opuesto a la función de la enunciación. La enunciación, la frase, en tanto que nos introduce en el síntoma, en la acción del síntoma, ¿no? No es una enunciación, ¿no?, es opuesto a una enunciación. En realidad yo diré un poco que Lacan elaborará la enunciación en un seminario más posterior, el 16, donde en este seminario alude a eso que se localiza en lo no dicho. Esa enunciación que se localiza en lo no dicho, pues constituyendo de esta manera una dimensión singular del decir, ¿no?, lo no dicho, que también es un decir, ¿no? Vale, entonces, hecha esta diferenciación entre onoma y lexis, vamos a retomar la nominación, la cual introduce en lo real algo que denomina, que designa, ¿eh? La nominación denomina y designa. Y no se trata de hacer pegar a una cosa ya dada la etiqueta que permite reconocerla. No es esto, ¿vale? Sino que la nominación siempre parte de una marca o una huella de algo, de alguna cosa. Y de esta manera se adentra en las cosas y las modifica en su estatuto mismo de cosas. El nombre, la nominación, modifica justamente ese estatuto de cosas, ¿vale? Nos modifica también, vamos a decir así. Respecto a la interrogación sobre los fonemas, porque hay una discusión, ¿vale? Bueno, la leéis, pero yo lo voy resumiendo. Respecto a la interrogación sobre los fonemas, o el significante fonemático, Platón nos muestra que en la función de la nominación lo importante es el modo de corte de las palabras, ¿eh? El modo de recortar y de corte de las palabras. Sin embargo, Lacan señala que es esencial función y existencia del nombre es la sutura y no el corte del nombre, ¿eh? Seguimos hablando de la nominación y del nombre, no de las palabras, del nombre. La función del nombre es justamente la sutura y no el corte. Y además nos va a hacer prestar atención sobre la ambigüedad que comporta el nombre propio, ya de su denominación.
como tal, nombre propio. Lo nominamos así, ¿cuál es la ambigüedad? De un lado, el nombre que es propio, alguien o propio a alguna cosa, un cierto objeto, que es el nombre especificado en la función de denotación, denotar, designar. Pero por otro lado, propio significa también nombre propiamente dicho, lo propio propiamente dicho, ¿vale? En el sentido que entre todos los nombres que interroguemos, bajo la nominación, es el nombre propio el que nos muestra lo que es el nombre, sea de un objeto o de una persona, el que presenta manifiestamente ese rasgo, ese algo que tiene la propiedad de ser un collage. Luego ya veremos que también vamos a intentar entender lo de los pedazos y cómo se fusionan, ¿vale? En esa especie de collage. Ya nos ha ido avanzando que el nombre propio siempre va a colocarse en el punto donde tropieza con un desgarro, la falta, ese agujero del sujeto, precisamente para suturarlo, enmascararlo y pegarlo. Primer umbral del 20 de enero del ¿Sí? 25 en la primera reunión del mes de enero. Inicio grabando. Era que les enseñar a todos. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Ahora retomaré Primer umbral del 20 de enero de la de Claudel, que vuelve a traer, que ya lo trabajó en el seminario de la transferencia, y lo trabajó bastante, que por eso pues está allí Signe de Courfontaine, ¿vale? Lo trabajamos bastante. Sí, ¿no? Con el drama y la tragedia de esta heroína, ¿no? Donde lo trae para decir, a ver lo que tengo aquí puesto más, alguna cosa, no tengo aquí puesto alguna cosa más, vale. Vale. Donde se juega por un lado con el nombre, ¿vale? Del ave de cuello curvo, porque cigne en francés, en español quiere decir también cisne, ¿vale? O sea, tiene las dos. Y por otro, con la designación propia del signe, que quiere decir también signo en francés, ¿vale? Signo de algo. O sea, juega con signe como cisne y como signo, ¿vale? Y además se añade en la U de Q, Fontaine, Q, en francés o en español, bueno, se lo traducimos el cuello, ¿vale? Cuello, el cuello curvo, como el signo. Ha puesto ahí en Q, en la U, un acento circunflejo, ¿vale? Inexistente en las mayúsculas de la lengua francesa, porque aquí está en minúsculas, pero que él, de alguna manera, con esta recreación, lo hace que se imprima este signo, ¿vale? Aunque no sea existente, aunque no esté en la lengua francesa, para su obra, para esta obra, hace que ese signo circunflejo se imprima. ¿Vale? Por ejemplo, Claudel es el que hace que se Claudel, Sí. sí, además es para la edición de la obra donde se encuentra, me parece que es la de Reel, ¿no? Otage, la obra de Otage es donde está esta cuestión. Y él hace que se imprima de esta manera, ¿eh? Indudablemente. Porque además, para Lacan, Claudel ha sido uno de los poetas mejores. Quiero decir, es un poeta bastante admirado por Lacan. Y como tal poeta, no me extraña que juegue con esto, con los fonemas, y que haga imprimir en su obra tal como lo ha pergeñado. Inventado. Eso. Una invención. Y Lacan nos dice, sí, por eso, ahora va a venir, dice que Lacan nos dice que la vida singular del nombre propio la reencontramos en todos los nombres, incluso en los inventados. ¿Vale? Y que toda nominación en su uso es memorial del acto de nominación, acto que no se hace al azar. Y en el momento en que el nombre es dado, aquí está la función de elección de aquel que el crátilo designa como un actor necesario, el artífice del nombre, ¿vale? Y voy a avanzar en el texto, porque es tan extenso, me voy a pasar un poco así de pincitas,
Respecto a lo que señala, que me parece interesante señalarlo, aunque no me voy a introducir en ello, es lo que señala Kant sobre Dante y su obra de Vulgari Eloquentia, donde Dante define la función literaria, la lengua gramática, que él pensaba hacer de su Toscana, su lengua, ¿no? Y se inclina, y Lacan señala que se inclina por una adecuación que solo un poeta puede sentir, ¿vale? Otro gran poeta, ¿vale? Adecuación de la forma fonemática, como hacen los poetas, que ha tomado una palabra, la forma fonemática de una palabra, y del intercambio entre significante y significado, que es toda la historia de la mente humana, este intercambio. ¿Sabes? Hoy que dice cosas así, ¡oh! Bueno, interesante. Y incluso lo que viene después, el que tenga curiosidad que lo mire, pero hablando de las lenguas muertas, que hace ver cómo es posible, cómo pensar que pase un significante, ¿no? Como en el latín, res, que quería decir cosa, a un significante actual en francés que quiere decir nada, ¿vale? Como el mismo vocablo, el mismo, ¿no? Pasa, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Bueno, lo que entera. Y luego va a retomar el ejemplo de Leclerc en el seminario cerrado anterior, ¿vale? Que está puesto ahí el por de Lee, ¿vale? Tal y como lo presenta Leclerc hablando de un analizante. Esta discusión si el analizante era él o él como analizante de Lacan, bueno, eso es una discusión que hay por ahí. Entonces, dice, y Lacan dice, lo traigo porque conviene fijarse para comprender de qué se trata, en lo que nos atañe a nuestra experiencia analítica. ¿Qué analista no ha señalado en su táctica algo del nombre propio del analizante o de su cónyuge o de sus padres? En fin, la función que juega el nombre propio en tanto que éste puede fragmentarse, descomponerse y encontrarse infiltrado, fragmentarse y descomponerse, como lo que nos puso Leclerc, ¿no? Y encontrarse infiltrado en el nombre propio de algún otro, ¿vale? Tomas una parte que está infiltrado. El pour de Joly, no sé, funciona, dice Lacan, que nos trajo Leclerc, funciona como un nombre propio, ¿vale? Es lo que él dice de lo que trajo en el seminario cerrado de Leclerc. Y luego añade, la función de este por, o lo que sea, que en la historia de un paciente pueda corresponder, es la función propia que en relación a un patrón, y hay que entender lo del patrón como los patrones de costura, se hacen patrones que luego se unen, esos pedazos de los patrones se unen para coser esos pedazos, ¿no? Dice, y es esto el que permitirá, este patrón de costura, es el que permitirá descomponer la función de las pequeñas letras como los pequeños fragmentos de tejido destinados a mostrar con qué se debe coser algo, ¿vale? Esas pequeñas letras que se pueden ir juntando a modo de patrón y según la manera que se junten, lo que va a decir es, a partir de aquí podría entenderse la función de esta falsa sutura que debería permitirnos captar, diferenciar en esa imagen especie de soporte primitivo, la del patrón, para distinguir la forma en que se hacen las suturas en cada caso. Cada caso particular, cómo sutura esos fragmentos, ¿no? Relativos a esta cuestión del nombre o lo que se utilice como nombre, ¿no? Vale. Ni en el mismo punto, ni con el mismo fin, en el neurótico, psicótico o perverso. En estos casos, no es de la estructura ni es, como dice él, ni en el mismo punto que se dará, la estructura se puede dar en otros lugares, en otros pedazos, en otros puntos, ni en el mismo punto ni con el mismo fin. ¿Vale? Y, a ver qué dice aquí, ni en el perverso.
Sutura estrechamente asociada, tomando lo que había presentado Leclerc y el nombre que él presenta con el curso de Gelli, tomando esto como esa diferencia o esa exquisita diferencia que Leclerc planteaba, que es una exquisita diferencia sensorial, de sensibilidad. Dice, en la sutura misma es tomado ese punto exquisito de lo sensible. Ese punto elegido que en el obsesivo designa algo que queda atrapado en esa sutura, que, hablando propiamente, está por desbridar. Estoy sacando, ¿no? Porque lo contrario, descoserlo, como dijéramos, ¿no? Ya de esa cicatriz ahí puesta, ¿no? De tejido cosido y suturado, como os dijéramos, del obsesivo. Dice, la brecha que deja en el nombre esta sutura que él representa está en todos. Retoma luego la distinción del signo y el significante. El significante determina el sujeto y al determinarlo lo barra, que quiere decir a la vez vacilación y división del sujeto. La teoría del signo es tan poderosa que se impone en el tiempo de la ciencia. Formalización de todo descubrimiento físico moderno en términos de intercambio de signos. ¿Vale? Nos dice, por ejemplo, en biología se hablará de información para definir lo que emana, por ejemplo, del tal sistema glandular, en la medida en que esto emana de un lugar y se va a ir a resonar en otro lugar del organismo, ¿no? Más lejos del punto donde se inicia. Y dice, bueno, está claro que allí hay que entender que hay dos polos, el emisor y el receptor. Dice, pero no importa lo que se haga con esto, ¿no? Como signos, lo que se maneja con los signos, porque en realidad es como que el sujeto es siempre subjetiva. Dice, la formalización del tema de la información, función emisor y receptor, como hemos dicho, tiene algo de paradójico, puesto que estamos habituados a tener el manejo de objetos a la distancia, máquinas que las hacemos ser sujetos. Las pensamos como máquinas que piensan, ¿vale? Como glándulas que piensan, que reciben de nosotros informaciones que les permite dirigirse. Es gordo esto que estoy diciendo, ¿no? Se está adelantando, lo veis, ¿no? ¿Lo veis? Bastante actual. Bastante actual, es impresionante esto. Respecto al signo, dirá que el signo es sostenible en cuanto él funciona siempre para alguien. ¿No? El signo siempre funciona para alguien y en ese sentido es sostenible. Y tomando el estatuto del sujeto en el significante, Lacan nos da un ejemplo, una ilustración de su formulación, de esa formulación que dice el significante, a diferencia del signo, es lo que representa el sujeto para otro significante. ¿Vale? Es muy divertido el ejemplo, ¿no? El ejemplo es genial, es divertidísimo. Ahora lo vais a ver. Una chica y su amante, para reencontrarse, convienen en este signo. Bueno, en dos signos convienen. Uno, en la ventana, cuando la cortina esté levantada, quiere decir estoy sola. Y pondré tantos tiestos como las horas. Si son 5 tiestos, será estoy sola a las 5. ¿Vale? Esto es lo que convienen los amantes. Genial. No, muestra el dibujito que lo tiene. No, lo tengo, ¿eh? ¿Lo tienes? Sí, sí, sí. El de los tiestos en la ventana y la cortina. Sí, recogida. sí. Ah, que te lo envíe, ¿no? No, sí. A ver, un Sigue, segundo. sigue. Y dice, y él formula, es por ser en palabras en un lenguaje que la convención ha sido fundada a puntos suspensivos. Es en la medida en que hay nominación, acto fundador que se hace de la cortina otra cosa de lo que es. Es porque podemos identificar esto simplemente a un signo o a una combinatoria de signos, aquí hay dos. En otras palabras, lo podemos identificar, por ejemplo, a un semáforo en verde al que se adjuntaría, pues como se podría indexar si fuera solo eso, como los signos que pueden, ¿no? Se puede hacer ¿no? Un índice de signos para alguien, puestos así.
A estos enunciados que acabo de decir, Lacan responde que no, y lo va a interrogar con sus fórmulas respecto a este código o esto que han convenido de sola y las horas, ¿vale? Y el tiempo. Vale. Justamente en esto de formular, en el seminario de la transferencia dice algo y dice, sobre el interés de las fórmulas, las que él hace, que ya venía haciendo, si tienen interés es porque pueden ser tomadas al pie de la letra, ¿vale? Y pueden llevarnos a alguna parte. Es decir, ¿vale? Así que tomémoslas al pie de la letra y a ver a dónde nos llevan, a dónde nos lleva él. Podemos ver los textos. Sí, Sí, ponelo mientras ella va hablando, Vale. porque va a seguir después con que no solo eso es, Vale. ¿no? Entonces, sola. Ponemos sola en el lugar de la cortina, tal y como definimos el significante, que es lo que representa un sujeto para otro significante. Que el amante esté o no allí para recibir esto de lo que se trata, no cambia nada al hecho de que sola tiene un sentido que va más allá de decir vía libre. ¿Vale? Esto es lo que plantea. Porque no sería simplemente un signo, ¿vale? No, esto es otra cosa, un significante, ¿vale? Que representa al sujeto para otro. El sujeto no es el yo, ¿vale? Como si dijéramos, no es la persona que conviene con el amante, tal, ¿no? Esto es lo que hay que tener en cuenta. El sujeto es el que enuncia, ¿no? Y sola, ¿qué quiere decir para un sujeto? Dice Lacan, estar solo. Puede estar solo cuando su constitución de sujeto es estar cubierto de objetos, ¿vale? Este es otro interrogante. Sola quiere decir otra cosa. Quiere decir que el sujeto falla en la medida que ahí no es uno solo. Ahora estaban las otras fórmulas de él. Pon las dos fórmulas juntas, porque a mí me parece que la primera no se entiende tanto si no pones la segunda, donde habla del intervalo, me parece, ¿no? Y no es difícil entender. De todas maneras, se entiende todo sin las fórmulas. Sí, se entiende. Se entiende con la letra, ¿eh? Con cómo... Con la letra. Sí, tal Las cual. fórmulas son pequeñas letras, Sí. como si dijéramos, ¿no? Y aquí añade, quiere decir que el sujeto falla en la medida que ahí no es uno solo, ¿vale? Entonces, al tomar el segundo elemento, que es el de las horas, 5 horas, la anexión de este segundo elemento instituye la estructura elemental de la predicación. Hay dos, pues uno, es decir, ¿qué puede pasar? Que un elemento funcione como predicado o no, y que el otro también pueda funcionar como predicado del otro, ¿vale? Pueden estar en las dos posiciones, tanto sola como 5 horas, ¿vale? Si sola es predicado de 5 horas, 5 horas predicado de solamente, esto puede querer decir sola a las 5, ¿vale? A las 5 es lo que predica de las 5 que está sola, ¿vale? Como si dijéramos, el predicado es el que predica algo de él, ¿vale? Del sujeto, de la Eso, el sola. sujeto, eso. Y el otro sería solo a las 5. No sola, sino solo en el sentido de solamente. Solo a las 5, ¿vale? O sea que, bueno, no es tan fácil, ¿eh? No, pero lo interesante es que pasa del signo al significante con Claro, esto. por eso digo que Cuando no es tan empieza a abrir las significaciones para Sí. que uno se dé cuenta que no es un signo, Eso. que es un que significante. es un significante, que no es tan fácil. El signo, bueno, está ahí, casi se puede, ¿no? El signo tiene un significado Sí, y para y el alguien. significante Para tiene una alguien. significación. Y luego en la segunda fórmula es interesante esto, que dice, en el intervalo entre sola, sol y las 5 horas, veis que está la barra y el intervalo, ¿vale? Que señala con la flecha, en el intervalo entre sol y las 5, el solo del denominador de la fracción que está abajo, el solo, sol, un y sol es la fracción que está debajo de sola, ¿vale? Pues dice, el denominador de la fracción sola, no solo, que determina, está bien, que determina lo que ella es.
ese solo en función de objeto A debe surgir. Es decir, que entre sola y las 5, en ese intervalo, entre sola y las 5, el amante es llamado expresamente como siendo el único a poder colmar su soledad. Pero va a decir más en el sentido de estructurante, del significante. En otras palabras, lo que hace que como estructura significante esto se mantenga y subsista es en la medida en que lo legible, lo que se puede leer, de lo que así se expresa, deja abierta una hendidura donde se estructura la función de un deseo. El amante es el único, bueno, algo del deseo de ella está ahí, el amante es el único, así llama. Vale. A quien esta lectura se dirige, lo lea o no, es llamada a funcionar en esa abertura, en ese intervalo que determina dos direcciones. De un lado, sola a las 5, que sería el encuentro electivo. Del otro lado, lo que el sujeto dividido en su anuncio de estar solo esconde, que es su fantasma, el de ser la única. Su deseo de ser la única, ¿vale? Y devenir como objeto la única. Este devenir como objeto la única funciona como deseo suspendido enteramente al deseo del otro. Nos pasa, ¿eh? Solo el deseo del otro da su sanción al funcionamiento de este llamado. Solo el deseo, no la persona, no que esté allí o no el amante, el otro. No. Solo el deseo del otro, ¿vale? Que es cuestión del propio sujeto, en su relación con ese deseo del otro. El acento puesto en la fórmula el significante representa al sujeto para otro significante consiste en diferenciar el significante, y esto es muy importante porque se nos olvida, no del lado del receptor, como se hace siempre, porque en este sentido lo confundimos con el signo, ¿vale? Sino del emisor. Pues al decir que el significante representa al sujeto para otro significante, es que el sujeto del que se trata es quien lo emite. Entre significante y significante es quien lo emite. Si el inconsciente está allí donde ello, o eso, habla, debemos poner al sujeto detrás del significante. Detrás, no delante, ¿vale? Detrás del significante que se anuncia. Y tú, que recibes el mensaje de tu inconsciente, si lo escuchas, estás en el lugar del otro, que la palabra que dice es el lugar del aturdido, ¿vale? Cuando uno se escucha decir eso, está aturdido. Y entonces dice, si eres psicótico, tú no sabes qué quiere decir el mensaje, pero el sujeto engendrado en el significante del mensaje sabe que él, el psicótico, lo lee. ¿Veis que el juego este? No se trata de la persona, se trata del sujeto, que aquí lo diferencia muy bien. Si eres neurótico, te interesas en la cita y naturalmente para faltar a la cita, ya que de todos modos no hay cita. Y aquí os voy a contar una cosa personal mía. Cuando leí esto, me acordé y dije, ostras, cuando estaba analizándome con Gerard Pomier y íbamos a Castelldefels, donde hacíamos las sesiones analíticas, íbamos el fin de semana, no me acuerdo si era sábado o domingo, pero íbamos el fin de semana. Entonces yo me preparo para el fin de semana contenta, llego allí, me extraña no haberme encontrado con nadie, llego al hotel, no veo a nadie, y entonces voy a recepción y pregunto, ¿la habitación para el doctor Pomier? Y me dicen, no, usted se ha equivocado, no está, es el próximo sábado. Y yo digo, esto es, soy una neurótica, esto es evidente, es evidente. Y además os voy a contar una cosa. ¿Cómo comienzo la sección que si había cita? Pues contando esto. ¿Y qué hace Lacan? Me cobra Lacan no. Me cobra esa sección. Lacan no. O Lacan. Muy bien, podemos decir dejamos aquí. Bien. Dejamos aquí. Broche de oro. Espera, déjame ver. Vale. Muchas gracias. No, no. Bien, el coloquio. Vamos a ver el coloquio, ¿sí?
Relájate, que Ya te querés ir. Ya te querés ir. Estoy alterada con todo lo de los retrasos y todo eso. Vamos a abrir el... Ya tenemos una palabra, ¿eh? Pedida, Gisela. Vamos Ahí a... está. ¿Quién le pidió la palabra? Sí. Muy bien, pues Gisela empieza. Hola. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, Rosa quería, bueno, bienvenido al nuevo lugar también. Bienvenido, que espero que haya sido cómodo. No, quería agradecerte mucho la presentación y decirte que, así como lo dijiste, por un lado, por supuesto, invito a pensar lo que dijeron todos, ¿no? Como ya el modelo de la cibernética estaba anticipadamente presente en Lacan y en todo lo que él anuncia de alguna manera que iba a pasar más adelante en el seminario 7 también, ¿no? Pero me gustó mucho poder pensar o que abra el debate, a que nos interroga, a mí me interroga, pensar en qué medida podemos lograr o podrá seguir siendo el significante aquello que represente a un sujeto ante otro significante y no quedar reducido en el signo del algoritmo, que no sería en este caso el susoriano, ¿no? Justamente. Entonces me parece muy interesante para pensarlo porque lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, claro, hoy el significante cotiza en Bitcoin, ¿no? Porque justamente está como cada vez menos... no sé si diría más vapuleado, pero cada vez sí, más en riesgo de subsumirse al signo. Aunque después, hacia el final de la enseñanza de Lacan, el signo también tiene otro sentido, digamos, pero me parece que siempre el valor significante sigue siendo lo que es. Ni que hablar de la letra ya, ¿no? Ni que Bueno, hablar de la letra. Bueno, eso, quería comentar, preguntar. gracias, Gisela, por decir esto y interrogarse. Es Sí. importante interrogarse. Rosa, mira acá, porque acá está el micrófono también. Es que la miro allí porque la hablo a ella. Y espera que ahora se me ha ido lo que iba a decir. Y que efectivamente en medicina no existe el significante. En medicina no existe el significante. Solo son signos. Aclaremos que eres médica. ¿Eh? Aclaremos que eres médica. Y sabe lo que dice. Espera que digo. Hay el mejor ejemplo posiblemente para que a mí se me ocurrió cuando leía esta cuestión, es la negación. Ujú. Cuando el sujeto dice, soñé con una señora muy alta y morena, muy parecida a mi mamá, pero no era mi madre. ¿No? Que Freud dice, ¿quién le preguntó si era su madre, no? No aclares que oscurece. Exacto, no aclares que oscurece, ¿no? Como ahí está justamente, ¿no? En la negación está el inconsciente absolutamente desplegado, ¿no? Claro. Es una herramienta fundamental para la escucha analítica, porque es como que la enunciación se ha deslizado al enunciado, ¿no? Exactamente. Absolutamente. Sí, efectivamente. Por significar. ¿Qué más? Sí. Sí. Yo quería señalar como una especie de contradicción que a lo mejor no lo es tanto. Y es que por un lado, Lacan en algún momento dice que el significante, diga lo simbólico, pero bueno, el significante lo podemos, ¿no?, poner en el lugar de lo simbólico. Auxilia lo real del sujeto, se supone. Y por otra parte, aquí en este tema, lo señala el significante como que sutura el agujero del sujeto. Entonces, aparentemente habría una contradicción ahí. No sé si el significante sutura. Bueno, sí, dices el ejemplo de... No, es la nominación. La nominación. Y esto es muy interesante porque Es importante señalarlo. Sí. sutura es lo contrario a corte. Sí. Sutura es una costura. Sí. Ser nombrados por nuestro papá y nuestra mamá Sí. es una suturación de haber nacido y haber perdido el paraíso, ¿no? Que era el útero, por ejemplo. O sea, el agujero de la... Habría que preguntar al efecto si se la pasó bien. Sí, se la pasan pi. Es lo que hacemos con el En nombre, general, además, ¿no? sí. Y además el nombre da el ser.
Sí. Bueno, pero estamos hablando del significante del tanto nombre propio. Bueno, sí, ahí es donde más se puede ver justamente lo de la suturación. Bueno, pero él también lo da en relación a la cosa, porque dice, todo significante altera la cosa, es decir, altera lo real de la cosa. Entonces, ahí, en ese punto, yo me planteo, ¿sutura o ojerea? Me parece que no hay que No, no confundir hay ni sutura. nominación con significante. A ¿eh? ver, a ver. No, exactamente. Yo creo Creo que si No se haces puede- eso, hacemos ni sutura ni cuidado. ojerea, tal como lo has planteado. No se puede decir eso. ¿No? Yo Pero creo que no se fíjate que podía. los ejemplos son todos de nombres propios. Sí, sí. Es verdad, y además dice también el texto, que hay nombres propios que son significantes. Sí. Yo tenía un paciente que se llamaba Emperador de apellido. Claro. Quiero decir que te llamas Emperador y... Milagro. Bueno, O- Milagro, o- Concepción, Pilar, Sí, bueno, pero puede ser toneladas, significante ¿no? y que la persona esa, ese significante, para él represente el sujeto para otro significante, Sí. en lo contrario de lo que parece. Porque en la escucha no es lo que parece. No, porque sea milagros, la persona cree que es milagrosa. A lo mejor es todo lo No, contrario. pero ni A lo mejor es- además ni se enteran. Yo tuve una paciente Pilar y Ya. nunca se había dado cuenta lo que era que un pilar es eso. Jamás lo había pensado. No, para ella era tan su ser, Pilar, que no era otra cosa. Y yo no te digo si es el nombre del padre. Yo se lo digo porque yo tuve una paciente jovencita que el apellido del padre, tenía una connotación sexual, ¿vale? De promiscuidad. Y cada vez que la llamaban por su nombre y apellido en la clase, no podía, se enrojecía, se quedaba, no, sin poder hacer nada. Estaba invadida por eso. Yo conocí una Esther Pistola de Gómez. Pues, quiero decir, bueno, hay que ver, ¿no? Cómo lo significa, si quieres, cada Sí, Paula persona. dice que Sí, tuvo yo- una paciente que se Yo llama me quedé Diana. solamente con que el Una significado paciente del que se llama significante Diana, dice. altera Ah, claro. lo real de la cosa. Pues claro, Porque porque la- nombrar la cosa cámara no es que altere, fotográfica. nombrar la cosa y es transformar la cosa Bueno, como no lo objeto. sé. No lo sé, porque uno dice cámara fotográfica. ¿Y qué altera la palabra cámara fotográfica? Describe la función del objeto. La cámara Hay más fotográfica voces, solo hay es ese más. objeto. No. No, pero digo. No, te interrogo, ¿eh? Bueno, a ver, si uno lo toma en el sentido de lo inconsciente del sujeto, claro, cámara fotográfica como significante puede significar cualquier cosa. Claro, pues, Pero él pero dice el altera objeto, los el objetos Espera. están Espera, siempre que termine. vinculados al objeto. Perdón. El objeto, los objetos, como dice él, están siempre en vínculo con ese sujeto. No es una cosa que viene de fuera, no es separado. No, bueno, pero yo lo leí así, como él lo dice. Como él lo dice, el significante altera el ser o la sustancia o la materialidad del objeto. Él lo plantea así. Espera, que yo lo Bueno, dije muy mejor. al inicio. A ver cómo lo he puesto yo. Voy a seguir dando palabras. Vale, Sí. Graciela. A mí me parece que en esta clase también es importante marcar que él está discutiendo con el lenguaje científico y también con la manera de entender la verdad de la psicología del yo. Está discutiendo tanto con los psicoanalistas que rompen con él, incluso Leclerc después, y con el discurso de la ciencia. El discurso de la ciencia tiene la ventaja de coincidir con Lacan en que sigue buscando, no se detiene, sigue siempre investigando, aunque en el momento de descubrimiento considera que esa es la verdad. Pero Lacan todavía abre más, hay que seguir pensando como empezaste la clase. Pero el hecho de que él quiera diferenciar el signo del significante es para diferenciar también
lo que es el discurso científico del discurso psicoanalítico. Tal cual. Sí, sí, además lo En el- dice. en el La momento- ciencia está llena de signos. Claro. No sé si escuchaste, pero justo en el momento que te fuiste al lavabo, lo que explicó Rosa es que justamente ella viene de la medicina y la medicina es el reino del signo, a diferencia del psicoanálisis. Y después me parece que también hay un salto que en las preguntas se ha evidenciado. Él habla primero del significante y significado y de repente falta la nominación. La nominación es un acto. Sí, ¿No? es un acto fundador. Además lo dice así, Claro, un acto pero fundador. es para mostrar que, digamos, después dice que un signo puede ser significante también. Pero la nominación es de otro registro. Pero lo que Sí, pasa es que viene de la viene del anterior. Viene de la clase Yo anterior. creo que es porque viene de lo de Leclerc. Viene con el poor y la clase esa cerrada, tan Sí, confusa. bueno, de la clase está cerrada donde todavía me parece que en realidad queda muy pobre la cuestión del nombre propio. Ya nada. Sí. Pero es importante lo de la sutura. Porque, Sí. por ejemplo, cuando dice Fontaine, hay dos palabras. Sí. De cuello, Fontaine de costo y Fontaine. Sí. Para señalar que es un collage. Bueno, es un collage. Sí, un collage. Gracias, Claudia. Claudia, pero antes quiero comentarte algo que escribió Gisela. Un comentario sobre la pregunta de alguien del público. La sutura nombra la relación entre el sujeto y la cadena del discurso. El sujeto figura en la cadena como un elemento que falta, bajo la forma de un representante. Representa el sujeto para otro representante. Está bien. Claudia. Claudia. Bueno, qué linda discusión que se armó con este tema, ¿no? Rosa, te agradezco mucho todo el desarrollo porque estuvo buenísimo. Yo me quedé pensando en el tema de lo que se venía hablando del nombrar, de la nominación, de cuando se le da un nombre, el nombre propio, y se me abre la pregunta si nombrar es lo mismo que nominar. O sea, ahí podemos hacer una distinción. Porque tenemos por un lado la cuestión del nombre propio, ¿no? La sutura. Creo que en la parte que se estaba discutiendo, Rosa había dicho que la nominación impactaba en lo real, que era la nominación lo que producía ahí un impacto en lo real. El significante también, pero digamos que cuando habla de la nominación me parece que está diciendo otra cosa. Bueno, un poco eso es lo que me había hecho pensar, lo que se venía charlando y bueno, me queda esa pregunta, ¿no? De si nominar y nombrar es lo mismo. Gracias. Yo creo que también nombrar es como que nombrar no es la etiqueta, que además lo dice así, para saber qué es eso que estamos nombrando, ¿vale? Y esto es fundamental, lo que plantea él. Por lo tanto, me parece más, no es tanto nombrar, sino nominar. El artífice, como en el crátilo, es el artífice que pone un nombre, que da un nombre, ¿sabes? Yo creo que ahí hay una cosa que es importante, ¿no? Tus padres te dan un nombre, te ponen un nombre, el artífice del nombre, ¿no? Y ahí sí sería más eso, nominación, ¿no? Nombre, nominación, más que nombrar la cosa. Se pregunta sobre Sí. esta Se pregunta, sí. cuestión cuando hablan de cosmonauta. Sí, ¿Por qué no los argonautas. ¿Por Sí. qué no lo llamamos un ángel? Exacto. ¿No? Sí. Sí. Parecido. un ángel. Sí. Sí, está bien eso. De todos modos, para nosotros, el castellano, no es lo mismo que el francés. No, No usamos nominación. no, Denominación, pero Sí. nominación no sé. no. Y él Ah, sí, claro. Buen gran hermano. Gran hermano. Porque el Oscar va, nominación a los Oscars va para alguien que se nombra, podemos decir, o que se llama tal, ¿no? No, Está porque bien. los nominados son los
elegidos. Los candidatos. Los Los candidatos. Antes De la nominación, Los elegidos, después se nombra. pero- A uno. A uno. Sí, pero esto es interesante porque los nominados, ganen o no ganen, son los elegidos. Sí. Después, eso entra en el currículum de un actor, por ejemplo. Sí. De alguien que ganó un premio. Aunque no haya ganado el premio, Sí. ha sido nominado para el premio, ya fue elegido por un tribunal como poeta para, ¿no? O sea que nominar da como un estatus, ¿no? Un reconocimiento. Algo del orden del reconocimiento está en la nominación. Sí. Y en el nombrar, no. En el nombrar, cuando dice que es un collage, es porque en la sutura hay Sí. un deseo del que nombra. Pues claro. Mm. Que la madre o el padre te quieren poner ese nombre por algo. Y como tú, Esa es la y cómo tú haces con Uno ese se nombre que arregla. te nombra. que estábamos hablando. Ah, sí. Esto fue un chiste de un grupo de WhatsApp. En que empezamos a hablar de los nombres, justamente, de dónde vienen nuestros nombres. La semana pasada. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Encantada. Gracias.